palabra de Dios. Aleluya. Entonces vamos a tener el misterio de los cuatro vientos. Vamos a tener este tema con la bendición de Dios. Pues no sé si alguno de ustedes ha oído sobre los cuatro vientos de Dios. ¿Sí han oído? Es un tema que ha venido hoy a usted a aprender. Aprender de la palabra de Dios misterios. Cosas que de pronto por falta de estudio, de lectura, no se las conocía, pero con la ayuda del Señor sé que vamos a conocer un poquito más de la palabra del Señor. Entonces aquí en la palabra de Dios encontramos que dice Juan que Dios le reveló al Apocalipsis, dice: después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los ángulos de la tierra? Oriente, occidente, norte y sur. Dice que estos ángeles detenían los cuatro vientos. Había cuatro ángeles deteniendo cuatro vientos que son de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí encontramos los cuatro vientos, que no solamente están escritos aquí en Apocalipsis, sino que lo encontramos en otros libros también. Y qué bueno que estudiemos dónde más están. Están en 7.2 de Daniel. Leamos 7.2 de Daniel. Y ahí encontramos otra vez los 7 vientos. Y luego de haber hallado unas citas bíblicas, vamos a tener también citas bíblicas de la función de aquellos cuatro vientos. Entonces, según 7.2 de Daniel, dice de la siguiente manera: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y luego combatían en el gran mar, dice, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Eso fue lo que pasó con los cuatro vientos. Entonces luego tenemos otra cita más en Zacarías 6.5. Zacarías 6.5, que es el penúltimo libro de lo que llamamos el Antiguo Testamento. El 6.5 dice de la siguiente manera: leamos desde el 2. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos óvalos, rucios y rodados. Respondiendo y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuáles eran? Los cuatro vientos. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los óvalos salieron hacia la tierra del sur. Los alazanes salieron y se afanaron para ir a recorrer la tierra. Y digo, y recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte e hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces encontramos las citas en la palabra del Señor. También encontramos otra más en Jeremías 49:36, para que sepan que sí hay porciones bíblicas que hablan de los cuatro vientos, no solamente una vez, sino varias veces. Entonces en 49:36 vamos a leer qué es lo que dice la palabra del Señor. 49:36 de Jeremías. Dice de la siguiente manera: traeré sobre él los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación donde no vaya fugitivos de nada. Aquí encontramos los vientos como juicio, pero también encontramos los vientos como bendición y vida. O sea, tienen dos funciones. Entonces, lo que vamos a estudiar a continuación. Porque qué bueno que estudiamos la función. Función de esos cuatro vientos, que son cuatro vientos de Dios para la tierra. Cuatro vientos de Dios para la tierra. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué pasó? Le sopló viento.
aliento de vida, digamos, un ser viviente. Y los encontramos en varias partes de la palabra del Señor. Entonces vamos a encontrar la función, porque hay un viento que es del oriente, otro del occidente, otro del norte, otro del sur. Entonces son 4 vientos, que no estamos hablando de vientos comunes, sino se está hablando de entidades espirituales, que si usted le puso cuidado a Zacarías, ahí dice que se presentan delante de Dios y luego salieron a hacer el recorrido en la tierra. Entonces no hablamos de algo inanimado o algo que no tiene, podemos decir, vida, sino se está hablando de entidades espirituales que Dios las puso para que se movieran acá en la tierra. Aleluya. Entonces vamos a mirar la función y ahí nos vamos a tener un buen rato, porque ahí hay mucha tela, dice, para cortar y para aprender de la palabra del Señor. Entonces, vamos a estudiar en primer lugar el viento del norte, viento de Dios de la parte del norte. Norte, si hablamos de acá, sería arriba, del norte. Entonces, el viento del norte tiene que ver con juicio y también con advertencia y corrección. Se necesita juicio, pero los juicios del Señor son justos. No hay injusticia en él, todo es justo. También se necesita una advertencia, o sea, una palabra profética de advertencia. Y también es necesario también la corrección. Le pregunto a usted, ¿le gusta la corrección? Sí, cuando uno está desviado, bueno, la corrección. Corrección, o sea que se borra aquello y se corrija, se va de la manera correcta. Cuando usted estaba en primero de primaria, escribía mal, ¿y qué pasaba? Como era con lápiz, entonces ponía el borrador, borraba y volvía a escribir, bien, lo corregía. O el profesor que decía, no me gusta, que escribió está mal, entonces te corregía. ¿Sí? Había alguien que le decía que no estaba bien lo que había escrito, entonces había que corregir. Si usted hace mal en internet algo, ¿qué pasa? Lo corrige, lo borra y lo corrige. Ahora está escribiendo un pasaje y escribe mal, entonces borra lo que escribió mal y corrige de la manera correcta. Entonces la corrección es muy necesaria. Entonces el viento del norte tiene que ver con corrección, pero también tiene que ver con pureza y tiene que ver con gloria. Pureza y gloria. No cualquier gloria, sino la gloria de Dios, la chequina de Dios. Tiene que ver el viento del norte. Encontramos una cita en la palabra de Dios en Job, capítulo 37, 22. 37, 22 de Job. Vamos a tener la cita sobre el viento del norte. Job está antes de Salmos, para que nos ubiquemos y si alguno quiere también tomar lectura de la palabra del Señor. Okay, hermano. Job, capítulo 37, 22. Y dice, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Leo otra vez, viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, o sea, la gloria. En Dios hay majestad terrible. Una majestad terrible. O sea, lo que está hablando aquí, que la gloria de Dios se manifiesta, pero la gloria de Dios se puede manifestar para bien y también para juicio. Cuando un hombre que no tenía conocimiento cómo se cargaba el arca del pacto, David dijo, carguemos el arca del pacto y llevémosla a Jerusalén, de la casa de Obed-Edom, llevémosla. Pero no sabía cuál era el orden, cómo se debía cargar el arca, que indicaba la arca del pacto donde la gloria de Dios se manifestaba. Y de pronto uno de los animales tropezó y como que se iba a caer el arca al piso, y un hombre llamado Usa hizo algo incorrecto, metió la mano para tener el arca y le pega
tremendo correntazo, la gloria de Dios, que lo mató del mundo. O sea, hay cosas que no las conocemos y bueno conocerlas. A veces nos metemos en camisa de once varas, como dice, por ignorancia, porque no sabemos. A veces en oración, en vez de jalar la gloria de Dios vivo, a veces jalamos demonios porque no sabemos. No sabemos cómo expresarnos, no hemos recibido doctrina, enseñanza, o cuando ha habido doctrina y enseñanza, a veces no hemos estado, porque ciertas ocupaciones, o tal vez porque no deseamos ir, tal vez no sentimos tanto cansados, no hemos estado, y por eso la ignorancia trae destrucción, trae momentos duros. Entonces, qué bueno es conocer. Entonces, hay un viento que es del norte, viene del norte, que trae gloria a Dios, pero también trae juicio, corrección, advertencia, pero también trae pureza, ¿sí? Y se lo necesitan. Entonces tenemos el viento del norte y ahora seguimos con otro más. Miremos otro más, que es el viento del sur. Este viento, el Señor Jesús habló de él. Capítulo 12, versículo 55 de San Lucas. Vamos a leer. El Señor habló de este viento. ¿Y cómo no iba a conocer el Señor Jesús este viento? Él no lo ignoraba, Él lo sabe. Alabanza sea el nombre de Jesús. 12:55 de San Lucas nos habla del viento del sur. El viento del sur. Aleluya. Entonces San Lucas capítulo 12, 55. Y dice así la palabra del Señor, dice: y cuando sopla el viento del sur, decís hará calor, y lo hace. O sea que los israelitas conocían, sabían de este viento. Dice, cuando es del sur, trae calor. Entonces el viento del sur, ¿qué trae? Calor. Pero también trae algo más. El viento del sur trae provisión. ¿Y por qué decimos que trae provisión? Debe haber una cita bíblica que habla de eso. Entonces el calor se necesita. ¿No le gustaría a usted un poquito de calor aquí? Sí, de pronto cuando hace calor necesitamos frío. Pero hoy está haciendo frío, necesitamos un poquito de calor. Entonces necesitamos el viento de Dios del sur, ¿sí? Para que haya calor, pero también trae provisión. Entonces vamos a mirar dónde dice la Biblia que trae provisión. Entonces vamos a estudiar Números 11:31. 11:31 de Números, ahí encontramos que el viento del sur trae provisión. Números sería el cuarto libro de la Biblia. ¿Qué cita les diga? A ver, recuérdenme. Es 11:31 de Números. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Aquí está la carne. Y las dejó sobre el campamento a un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿dónde está el sur? El mar, esa es la clave. Era viento del sur porque el mar está en el sur. Si usted mira el mapa, ¿dónde está ubicado Israel en ese momento que llegaron las codornices? El mar, especialmente el mar Rojo, queda en el sur, aunque un bracito sale hacia otro sector y otro bracito al otro, pero el espesor inmenso del mar Rojo está en el sur, y de ahí fue que subieron las codornices, que Dios con su viento las sopló para que los israelitas las recogieran. ¿Y qué hubo? Unas 2 o 3 codornices. ¿Cuántas fueron? Había codornices para unas 2 o 3 millones de personas. O sea, ¿cómo sería la cantidad de plumas cuando pelaron esas codornices? ¿Sí? Eso fue cantidad de plumas, de picos, porque no está hablando de miles, sino de millones de codornices que cogían los israelitas por montones y llevaban para sugar cada uno
y empezaban a pelar, luego a asar, no sé si harían sancocho, así como hacemos nosotros, no sabemos. Pero lo cierto es que hubo provisión en abundancia, porque del sur viene la provisión y la abundancia, el viento del sur, provisión y abundancia. Y al final vamos a tener el toque de la enseñanza, la combinación de estos cuatro vientos. ¿Qué se puede lograr? Porque estos existen, no es del pasado, del Antiguo Testamento, hasta el Apocalipsis. No, eso es hasta ahora. Hasta ahora está el viento del norte, del sur, del oriente, del occidente. Grande es el nombre de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. También el viento del sur trae crecimiento. ¿Eh? ¿Crecimiento como en qué? Crecimiento de economía. ¿Crecimiento de qué más? ¿En qué más le gustaría a usted crecimiento? Crecer. En conocimiento, sabiduría. ¿Le gustaría crecer también de estatura un poquito? ¿Está contento ahí? En crecimiento también espiritual. Tiene que ver con crecimiento, o sea, que usted día a día sea mejor. Crecimiento en qué más? Académico también puede ser, entre otros. Eso va a ser viento del sur, que no es cualquier viento, sino es un viento que Dios lo puso, es de Él lo da. Aleluya. Entonces ahora miremos otro viento más, que es el viento del oriente. Éxodo 10:13. Y miramos que este viento del oriente también tiene que ver con juicio. Juicio justo de Dios. Éxodo. Es juicio justo de Dios, pero también trae otras cosas más. También este viento abre, porque está cerrado. Entonces miremos 10:13 de Éxodo, a ver qué nos dice ahí. Ahí encontraremos cuál es la función de este viento. Pero ya tiene idea qué es lo que hace el viento. El viento ¿de dónde es que es? Del oriente. El viento del oriente. Entonces vamos a mirar qué hace este viento. ¿Y qué hizo en Egipto? Porque también es un viento de juicio. En esta ocasión, ¿juicio para qué? ¿Para el israelita o para los egipcios? No para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios, sino para los enemigos del pueblo de Dios. Entonces aquí encontramos la plaga de langostas. La plaga de langostas, entonces 10:13 de Éxodo dice de la siguiente manera: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento, ¿de dónde? Oriental. Un viento oriental sobre el país. Todo aquel día, todo el día sopló. Y toda aquella noche, o sea, por la noche también. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo langostas. ¿Qué es lo que trajo? Langostas. ¿Y qué es langosta? Es como un saltamontes grande, verdes. Más que todo, yo los conozco verdes, no sé si hay otros colores, pero son grandes. ¿Y qué hacen estas? Tienen una tiguera buena para cortar. Entonces, se habla no de 100, 200, de millones de langostas que llegaron a los cultivos que tenían los egipcios, los desaparecieron. O sea, que esta se puede decir que es la piraña terrestre. Ahí la piraña acuática, esta es la terrestre. Y también solamente las langosticas pequeñitas que llegan a la casa. Se ha mirado que desaparece la ropa rota. Son nada, pequeñitas las cositas, ¿sí? Pequeñitas, los bichitos, pero eso le pegan el mordisco y de una vez es el corte. ¿Eh? Y en ocasiones la camisa fina que la cuidamos, a veces la cortan. Y tiene que ver de la misma familia de las langostas. Entonces las langostas llegaron a Egipto para premio, para que cojan para el anzuelo, ir a pescar, o para qué llegaron, como juicio. Juicio justo, ¿sí? Porque los egipcios se merecían ese juicio, ¿sí? Porque Dios no es injusto, Dios es justo en todo. Y por eso cada vez que usted diga algo, diga: el Señor es justo. No empiece a quejarse, dígale: es justo.
bien justo, él sabe por qué hace las cosas, porque hay gente que lo trata mal al Señor, le reclaman cosas, pero sepa que Dios es justo. Una mujer dijo en una ocasión, Dios es injusto, ¿por qué perdonó a ese hombre tan malo? El hombre malo que decía ella era un hombre que había cometido más de 200 homicidios. Y ella se enteró de que Dios le había perdonado. Ese hombre se arrepintió, se bautizó en el nombre de Jesús y Dios le perdonó. Y esta mujer está descontenta con Dios. Y eso es lo que no me gusta de Dios, que perdone a esa gente. Dios no es justo, es injusto, digo. Pero luego murió con la cabeza grandota y el entendimiento se le fue, porque eso llevarle la contraria a Dios. Eso no es bueno. Tenemos un Dios justo, ¿sí? Amén. Justo, ¿sí? Gloria a Dios. Y por eso mi hermano en una ocasión me acerqué y yo sabía que su hijo había muerto hace 15 días y había sido sepultado. Y él lo hallé agradecido con Dios, no quejoso, sino agradecido con el Señor. Y dijo, ya mi hijo murió, pero yo me siento agradecido con Dios, yo lo sigo alabando, glorificando, porque Él sabe cómo hacer las cosas. Este hijo se me venía levantando contra mí, yo sigo las cosas de Dios, yo alabo a Dios, le sirvo en el evangelismo, en muchas áreas, pero este hijo se me levantaba con rebeldía, a veces me quería pegar y era muy grosero, y Dios sabe por qué fue, es que permitió esto. Porque yo al contrario, al último me sacaba la rabia y tal vez hubiera matado, dado de puño un rato, de machete, entonces me hubiera descarriado. Y Dios sabía, como quien dice, Él daba a conocer que este muchacho nunca se iba a entregar, nunca iba a buscar del Señor. Entonces, mejor que hubo un corte a tiempo para que se pierda uno, pero se salva otro. Porque no se perdían los dos. Entonces, ¿sí nota que Dios es justo? Hay cosas que nos duelen, nos causan un grave dolor, pero Dios es justo. Es justo en todo. Entonces, encontramos el viento oriental trayendo juicio. Trae juicio. Pero también, el viento oriental también abre lo que está cerrado. Y lo encontramos más adelante abriendo algo que estaba cerrado. Un camino que estaba cerrado. Y vamos a ver más adelante en el mismo libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 14, donde hay una gran dificultad. Y esa gran dificultad es que Israel estaba encerrado. No había camino para Israel. Israel, aproximadamente unos 2,5, 3 millones de personas, había salido de Egipto. Habían salido de Egipto y ellos no iban por el camino que se debía ir a Egipto. Dios los llevó por otro camino. Pero era un tiempo de prueba, un tiempo de prueba para Israel y para Moisés también. Y algo le quiero decir a usted, que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Amén. A pesar de que las cosas se miran que se cierran. Amén. Y no hay salida. El ejército egipcio con Faraón venían detrás de Israel. Amén. A atacarlo y capturarlo. Y si se resistía Israel, era para matarlos también, acabarlos. Al lado derecho había algo que lo detenía. O sea, a la mano derecha había algo que lo detenía. Era lugares difíciles. Y al lado izquierdo también había lugares difíciles de pasar. Había ciudades egipcias que se iban para acá, para allá. Recibían, podemos decir, momentos complicados, difíciles, hostigamiento, recibían muerte, recibían cantidad de momentos duros y difíciles. O sea, estaban encerrados, por 3 lados encerrados, pero el cuarto lugar que estaba encerrado era el Mar Rojo. Y cuando hablamos de un mar, no es como hablar del río Magdalena o del río que pasa por aquí, por esta región,
que uno a veces se esfuerza y lo pasa a pie o nadando, pero se está hablando de unos 33 kilómetros o 32 de distancia de un punto al otro. Podemos decir de aquí a dónde, a Neiva más o menos, un poquito más. Entonces, a puro brazo, el mejor nadador era complicado. Y además, una agua quieta, cuando es un poco corriente, es más fácil. Pero una agua quieta, entonces era una dificultad muy grande. Y Moisés clamaba: Señor, tenga compasión de nosotros, mire que nos vamos a morir aquí, estamos encerrados. Pero el Señor le dijo a Moisés: siga adelante, no clame a mí. Como quien dice, lo que yo prometí lo cumplo. Aleluya. Entonces encontramos en la palabra del Señor, en el capítulo 14 estamos, 14, 21 de Éxodo, que dice: y extendió Moisés su mano, porque Dios le dijo: extienda su mano, y la mano tiene una vara, y extiéndela sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, ¿de dónde? Oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces nota que era un camino difícil. Ese era el más difícil de pasar, y ese camino lo abrió Dios. O sea, lo que está mostrando que el viento oriental de Dios puede abrir el camino más complicado que hay. Donde usted mira que ya quedó encerrado, ya no hay salida. Entonces este viento oriental abre el camino. ¿Qué es el viento de Dios? Es el mismo Dios soplando. Es el aliento de Dios que sale desde el oriente. Como Dios es infinito, cubre todo. ¿Quién tiene alabanza para el Señor y está contento con esta bendición? Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Entonces este viento oriental, vamos a conocerlo, trae juicio, pero también que trae otra bendición, que trae la provisión del deseo. Este viento abre lo que está cerrado, abre caminos donde no existen. Y ahora le pregunto: ¿qué camino le gustaría que se abra? Estamos hablando del camino acá que se cierra. Dice: tengo algo cerrado. ¿Qué camino? ¿Qué quiere que se abra? Porque este viento abre. ¿No le gustaría que le abra el entendimiento? ¿Qué otra cosa le gustaría que se abra? Se abra la puerta de los cielos. Pero para eso tiene que diezmar. ¿Sí? Diezmar y ofrendar con todas. Y les felicito a los que lo hacen, que ya las ventanas de los cielos, el viento oriental se las abre. Para que haya bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Y también este viene para momentos de prueba. En la prueba más difícil, usted necesita que esa prueba se acabe o quiere llevarse una prueba. Pues no somos masoquistas, ¿no? Todos queremos que se acabe ya, aunque toca ser paciente, pero todos nos gustaría que se acabe de una vez en el momento. Pero este fuerte viento oriental puede hacer que se acabe la prueba hoy mismo. Va a abrir el camino para que todo se solucione. El viento oriental. Entonces nos falta uno más. A ver, ustedes que están poniendo, ¿cuál falta? Occidental. Entonces el occidental, este viento está en Éxodo. ¿Saben? El oriental tiene que ver con juicio y abrigo, pero el occidental tiene que ver con llevar lo que vino y trajo dificultad para alguien. Entonces vamos a leer Éxodo, les digo así, de 10, ¿qué les digo? Éxodo 10, vamos a leer Éxodo 10, 19. Estaba la plaga de langosta en Egipto. Había acabado casi la mayoría de cultivos en Egipto. Pero el faraón pidió a Moisés que orase, y Aarón les pidió que orase una vez más
para que esa plaga se retirase. ¿Y cómo se retiró? Dice, bueno, aquí leamos el 19, dice, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental. ¿De dónde era el viento? Occidental. ¿De dónde venía? Occidental. Y quitó la langosta. El oriental, ¿qué hizo? La trajo. Y el occidental se la llevó. Y la arrojó en el mar Rojo, y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Entonces el viento occidental se lleva la langosta, llega el momento que está la langosta comiendo, destruyendo. Tal vez llegó la langosta como juicio a comer y a destruir, podemos decir, la economía. O sea, el juicio de Dios sobre la economía. Entonces el viento de occidente trae la bendición que se lleva aquella langosta que está comiendo. Porque Dios también con este viento le puede dar, con el oriental le puede dar permiso a espíritus malignos para que ataquen cuando hay un juicio. Por ejemplo, a Saúl, ¿qué pasó? Dios permitió un espíritu que lo atormentase, porque era un hombre rebelde que le llevaba a la contraria a Dios. O sea, que Dios puede permitir, Él es autónomo en lo que Él hace. Pero el viento de occidente fue para que la plaga de langosta se fuera de Egipto, para liberar a Egipto de esa plaga. O sea, cuando alguien le pide perdón a Dios, se humilla delante de Dios y pide que alguien interceda, el viento occidental viene y se lleva la langosta que está comiendo. Y por eso la palabra de Dios, que el Señor reprende al devorador, lo reprende por nosotros. ¿Y cuál es el que reprende al devorador? El que lo saca es el viento de Dios de occidente. Lo saca. O sea que es importantísimo estos vientos. Entonces, cada uno de nosotros nos gustaría que algo se vaya. ¿Le gustaría que esos espíritus que a veces operan en la casa se vayan? Entonces se necesita el viento de occidente. ¿Le gustaría que esos espíritus de ruina en la economía se vayan? Más necesitamos el viento de occidente para que se vayan. Y hay ocasiones que llegan momentos duros en los cuales usted va a mirar la casa llena de zancudos, de bichos raros, ¿sí? Y se necesita el viento de occidente para que se vayan. Pero especialmente las langostas más, se está hablando de espíritus malignos que se deben ir. Dios, por causa del pecado, la transgresión, la maldad, la iniquidad, a veces permite el espíritu, pero el viento de occidente, en el momento que la persona se brilla, viene y se carga todo eso. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Jesús. Entonces ya hemos aprendido los 4 vientos, pero ahora vamos a mirar algo más, la combinación de estos 4 vientos. ¿Qué se puede lograr? Cuando usted aprende a orar, a invocar o a declarar, a proclamar esos 4 vientos, ¿qué se puede lograr? Y estos 4 vientos traen juicio, pero también traen vida, bendición. Combinados traen juicio, pero también bendición. Entonces miremos una cita donde encontramos trayendo vida, 37:9 de Ezequiel, el valle de los huesos secos, el famoso tema, el valle de los huesos secos. ¿Qué había allá? Huesos secos, o una visión de Ezequiel mejor, que miró huesos secos y cómo estaban secos en extremo. Y estaban unidos uno con otro, no estaban. Es un desorden total. Un desorden total. Primero Dios le mandó a Ezequiel que profetizara para que esos huesos se unieran. O sea, que haya palabra de Dios para que haya unión. Y por eso toda congregación que se une crece. No solamente en número, sino espiritualmente. La gloria de Dios se manifiesta más. Crece el entendimiento, el conocimiento. Crece este pueblo de Dios en poder de Dios. Pero debe unirse. Debe haber palabra de Dios para que el pueblo se una.
Y cuando el pueblo de Dios se une, este pueblo es fuerte. Aleluya. Entonces, hay necesidad del orden. Y ahora notemos, ya en esta porción que estamos, si usted mira el lugar, que hay un completo desorden, ¿qué lugar puede ser que es ese? ¿Qué hay operación ahí? Una mira y cacas de una cosa, de otro, de un animal, del otro. Hay telarañas aquí y allá. Hay olores diversos. Hay una olla por allá, mugre de hace como 2 o 3 meses, que alguien comió ahí algo y no tomó el plato y no lo raspó un poco, pero quedó por ahí. Encuentra ropa de hace 2 o 3 meses que no se ha lavado. Encuentra ¿qué más encuentra? Zapatos por ahí que no han usado, pero tirados en la sala. Encuentra albardas y angarillas debajo de la cama. Los gurises andan debajo de la cama, las gallinas también. Las gallinas no ponen huevo allá donde se debe poner, sino en la cama. Encuentra usted cantidad de desorden. A la hora del almuerzo, 2 ratas salen paseando por ahí a buscar que les brindamos. Aparecen cucarachas por montones. Aparece, imagínense todo, un desorden. Y los de casa un poco mocosos y con la cabeza sin peinarse. Y las camas descendidas todas. Entonces, ¿qué operación hay? Hay desorden, hay ruina. Hay espíritus, porque los espíritus malos traen desorden. Y por eso cuando alguien se arrepiente de verdad y entrega su vida al Señor y se convierte al Señor, así no se llamaba dañado hace 10 años, cuando se arrepiente, se arrepiente con el arrepentimiento y ya esa persona se pega una buena mañana. Se quita sus harapos y ya quiere vestir bien. Pero ese espíritu maligno que había antes en él, antes de arrepentirse, lo hacía mirar bien estando mal. La mirada de él era que miraba bien, pero los demás lo miraban en un completo desorden. Pero para él estaba en lo máximo, estaba en la, ¿cómo se dice? Me buena palabra, en la onda, bien, estaba como en las nubes. Y se olía, cuando se olía rico, pero los demás lo olían y olía podrido, caca de todo. Pero para él era un olor rico. Entonces, para que haya bendición tanto en un hogar, en una congregación debe haber orden. Debe haber orden. Tanto lo material como lo espiritual, debe haber un orden. Y eso está en Ezequiel, está mostrando que primero, para que haya un ejército grande en el extremo, se necesitaba orden. Para que estos 4 vientos soplen para la vida, se necesitaba primero orden. Y cuando llegó el orden, ahora ya entró mandato para Ezequiel. Aquellos hombres que con la primera profecía ya habían tomado forma, ya tenían manos, tenían carne, tenían tendones, había vena, arteria, había órganos, sentidos, había cabello, había todo lo que tiene que tener un ser humano, pero estaban tendidos en el piso. Se necesitaba algo más. Y aquí miramos la combinación de los 4 vientos. Ezequiel 37:9. Voy a tomar la lectura para que usted de una vez tenga la referencia bíblica y podamos mirar que estos 4 vientos combinados dieron vida. Aleluya. Y dice, me dijo, ¿quién le dijo? El Dios Todopoderoso. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, di, hijo de hombre, di al Espíritu,
Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande de extremo. ¿Cómo era el ejército? Grande de extremo. Y no fue cualquiera que se levantó, un hombre de biucho, sino ejército, soldados. ¿Y cómo son los soldados cuando están un buen tiempo? Musculados, ágiles para correr, para subir, para brincar, para coger el arma, y porque uno ha manejado eso el arma de la 16. Eso, cuando uno enseñado es capaz de mandar patas arriba, es cuando suelta el tiro. Pero ¿cómo será una metralleta? Por eso el que no sabe manejar eso, él la coge y él mata al suelo. No van para el suelo con ya, sino van para el suelo que la manejan. Se habla de alguien fuerte, es un ejército de hombres fuertes que se levantó con la profecía que dio Ezequiel diciéndole a los hombres que estaban tendidos en el piso que vivan. ¿Sabe? Y invitó al Espíritu, le ordenó al Espíritu que sople los cuatro vientos para que esos muertos, esos hombres que estaban en el piso puedan vivir. Y apenas profetizó Ezequiel, aquellos que estaban caídos en el piso se levantaron. Y fue un ejército grande, repito, en extremo. Aleluya. Y todo eso está hablando de Israel cuando estaba cautivo, primero en Babilonia, luego en Persia, que ellos decían, nosotros parecen los sepulcros, estamos muertos. Ya parece que nunca vamos a volver a Israel, pero Dios decía, sí van a volver a Israel. Y van a ser un ejército fuerte y grande. Y luego en 1948, cuando Israel parecía que se estaba perdido, parecía que todo Israel se había acabado, Dios levantó otra vez un ejército y volvieron a Israel y ahora son nación fuerte en extremo, con el mejor ejército de la tierra, con las armas más sofisticadas que hay sobre la tierra y una nación bien rica. Entonces la combinación de estos cuatro vientos trae vida. Trae vida. Trae una economía viva. Trae ayudamiento para una congregación. Cuando hay congregaciones que están muertas, llegué a una congregación, fue la primera que estuve, donde habían peleado entre hermanos, ¿sí? Peleaban por ciertas situaciones, había un bando de un lado, otro bando del otro, y peleaban y había amenazas. Y en esas amenazas también aparecían inconversos ahí, se metían a los inconversos, y también amenazaban y hacían parte también de un bando. Y cuando apenas llegué y fuimos por ahí donde los inconversos, les invitamos al culto y nada, ya parece más bien que está el diablo, tú vas a estar Dios, ¿qué vamos a ir? También hermanos de una congregación, no, ya no vamos, es completo desorden. Eso se la pasan peleando, qué ejemplo dan de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios, si es una sola pelea, un solo chisme, una sola calumnia, una sola contienda con la boca y amenazas. Entonces, ¿qué va a estar Dios ahí? Y la gente, los hermanitos, que no eran muchos, llenos de odio. Y en el lapso de como 2 años, se había arrepentido uno, pero a medias. ¿Sí? O sea, la congregación no crecía así, porque cosechaba coca y andaba normalmente, ¿sí? Como andan los inconversos. Y el resto que ya eran bautizados y llevaban un tiempo, pues estaban también igual. ¿Sí? O sea, poco se podía rescatar de ahí, ¿sí? De decir, aquí hay un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? De pronto había alguno que tenía algunas características, pero en su mayoría estaban muertos espiritualmente. Pero luego empezó la palabra de Dios a llegar, sencillamente llegar, y se siguió manifestando el poder del Espíritu Santo, manifestándose, y al último siguieron pidiendo perdón entre ellos, abrazándose, y
y el avivamiento se prendió. Y los que no querían venir al culto, luego venían a por cientos al culto. Y venían a arrepentirse. Y los que se habían apartado venían a reconciliarse. Y de otras congregaciones que no querían ir, gente descarriada venían de por allá y llegaban ahí a un culto y se reconciliaban. Y otros llegaban a llenarse con el poder del Espíritu Santo. Lo que no habían recibido en 5 o 10 años allá en la congregación, llegaban ahí y eran llenos con el poder del Espíritu Santo. Y había bautismo de continuo. Todo porque el viento de Dios, los 4 vientos soplaron en esa congregación y trajeron vida. Trajeron vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdad. Aleluya. Entonces necesita que sople los 4 vientos aquí y que traigan corrección. Si hay necesidad de juicio, que lo traigan. El juicio del Señor es justo y verdadero. Si hay necesidad de provisión, en gran manera que la traigan también. Si hay algo que está cerrado, que se abra. Aleluya. Y también que haya el Shekinah y gloria a Dios aquí. Y si hay necesidad que sople el viento del occidente fuerte, si hay espíritus malignos que deben ser sacados, para afuera se van. Pero mis hermanos, para que todo eso suceda, debemos unirnos. Si hay algún recuerdo, un rencor, sacarlo de una vez en el nombre de Jesucristo. Si hay un hermanito que no nos cae bien, que de aquí en adelante nos caiga bien. Y cuando me invita a saludarme, a abrazarlo, que ese saludo y ese abrazo sea sincero. Que no sea porque el que está acá le dice, sino que verdaderamente usted lo sienta en el corazón. Aleluya. Grande es el nombre del Señor. Y yo sé que la palabra de Dios está haciendo lo que usted no pudo hacer. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios nos va a ir uniendo más y más. Y esta congregación tiene que crecer. Amén. Aleluya. Alabanza sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de juicio, estos vientos soplaron también para que se levantaran, según Daniel, 4 bestias que iban a castigar a Israel por el pecado, por la transgresión. Entre ellas tuvo Babilonia. La bestia fue Babilonia, la otra fue Medo-Persa, la otra fue los griegos macedónicos y la otra fue Roma. Entonces también trajo juicio, pero también los 4 vientos traen bendición y vida. Demos alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Y el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Un viento recio sopló y llenó la casa. Y los que estaban sentados el día de Pentecostés, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y como llamas de fuego se posaron cada uno de ellos, y todos hablaron en otras lenguas. Ahí aparece otra vez el viento. El viento de Dios. Santo es el nombre del Señor. Llenando con el poder del Espíritu Santo. Este viento trayendo bendición, trayendo poder de Dios en aquellos hombres y mujeres que estaban sentaditos en el aposento alto en ese día. Y le gustaría que en estos días, o hoy mismo, el viento o los vientos de Dios soplen fuerte aquí. Entonces, mis hermanos, nos vamos a unir. Nos vamos a unir con la bendición de Dios. Y les felicito a los que vinieron hoy aquí. Eso indica que estamos unidos, estamos deseosos de recibir palabra de Dios. Y entre más palabra de Dios reciba usted, su corazón se va a llenar y la abundancia del corazón va a hablar la boca. Porque entre más palabra de Dios haya en usted, más en usted se va a resaltar la bendición de Dios. Aleluya. ¿Quién da alabanza para el Señor? Gloria a Dios. Quisiera invitarles sobre sus pies. Vamos a